Ahí creo que todos están pudiendo compartir también lo que sería la presentación que yo estoy socializando con ustedes. El día de hoy estoy queriendo hablar sobre diversidad biológica del Paraguay. En ese contexto vamos a hablar de ecorregiones, ecosistemas y ciertas asociaciones vegetales notorias de nuestro país. Comentarles que probablemente si ya vieron lo que es el capítulo de biomas de la Tierra, podrán identificar que en Paraguay nosotros estamos viviendo en lo que se conoce como un área de transición o un ecotono entre lo que sería la selva o el ecotono de la selva tropical, entrando a lo que es un clima más templado, lo que son praderas templadas que están en la Argentina. Entonces no estamos dentro de un bioma característico de la Tierra, sino en un área de transición. Eso hace que justamente en nuestro país tenga una diversidad bastante rica en cuanto a todo lo que es características de la vida. Primeramente, comentarles de que estudiar las diversidades, las regiones, los ecosistemas del país se iniciaron ya desde los años 1980. Y una de las clasificaciones o grupos de estudio más conocidas es la clasificación de Dinerstein. Él empezó a hacer sus estudios desde los años 80, pero la publicación, el material publicado es del año 1995. Él clasifica o identifica ciertas regiones características o ecosistemas característicos del Paraguay, y el más importante que él ejemplifica es el bosque atlántico del Alto Paraná. También esta ecorregión recibe el nombre de bosque tropical, sobre todo en zona de Brasil, selva paranaense, también área brasilera, o selva misionera, porque tiene una continuación a lo que es la provincia de Misiones, Argentina. Originalmente lo que conocemos con este nombre de bosque atlántico del Alto Paraná, o BAAPA, estaba extendido entre el este del Paraguay, todo lo que es la zona de Canindeyú, Alto Paraná, incluso llegaba a zonas de Caazapá y Tapúa, lo que es el noreste de la Argentina, la provincia de Misiones, y lo que es el suroeste del Brasil, todo lo que sería la zona de Paraná, incluso una zona de Río Grande do Sul. Hoy en día este es un ecosistema que está reducido al 5% y es uno de los más amenazados porque tiene una alta diversidad biológica, sobre todo desde el punto de vista de la flora, y también tiene altas tasas de endemismo, es decir, especies que son propias de este ecosistema y en donde su óptimo desarrollo se da en este ecosistema. Y aquí hay que tener en cuenta que muchas de esas especies florales tienen muy elevado valor desde el punto de vista de la madera, o sea, madera dura, y también elevado valor ornamental, sobre todo grupos de orquídeas, y elevado valor medicinal. Hay una gran cantidad de especies vegetales que tienen una aplicación medicinal que son endémicas, es decir, propias de lo que se conoce como el bosque atlántico del Alto Paraná. Y hoy en día está reducido a ese 7%. En esta imagen pueden ver lo que se consideraba inicialmente la zona que cubría lo que es el bosque atlántico del Alto Paraná. La segunda ecorregión, que está clasificada por Dinerstein, es lo que se conoce con el nombre de Chaco. Y él volvió a dividir esta ecorregión en dos subecorregiones. Primeramente el Chaco húmedo, un Chaco húmedo caracterizado por un complejo de sabanas arboladas, sobre todo por presencia de Copernicia, lo que es el carandal, y que tiene un ritmo hídrico muy particular asociado a la dinámica de sequía e inundación del río Paraguay. La característica del Chaco húmedo es su alta dependencia a esa dinámica del flujo de agua que está presente en el río Paraguay. Y es sobre todo una estructura de pasturas asociadas a lo que son formaciones de sabanas arboladas. Y la otra ecorregión, que es el Chaco seco, Dinerstein clasificó al Chaco seco como un bosque subtropical. ¿Por qué subtropical? Por las características de precipitación
y también justamente por las características de esos cambios en la temperatura, le clasificó como deciduo. ¿Por qué semideciduo? Porque existen ciertas especies vegetales que pierden las hojas en un determinado momento de época de sequía. No tanto la dinámica invierno-verano, sino la dinámica de seca y estación o época más lluviosa. Xerofítico, xerofítico porque hay una gran presencia de especies vegetales que viven bajo condiciones de estrés hídrico y es un bosque bajo y un bosque seco, es decir, un bosque espinoso, característica chaqueña, no se tienen árboles de gran porte, o sea, no se tienen árboles muy altos, pero sí árboles que pueden resistir bajas condiciones de disponibilidad de agua. Aquí vemos un ejemplo de lo que sería el Chaco húmedo, estas características, esta es una zona de humedad del Chaco húmedo, esta característica espinosa, pero todavía húmeda del Chaco húmedo, y estas son las conocidas como sabanas inundables del Chaco, con una gran presencia de lo que vemos aquí en el fondo, que son los palmares de Carandaí o Copernic. Aquí justamente ven el ejemplo de lo que es la especie dominante en la zona. Y luego también identifica la ecorregión de lo que es el Pantanal, conocido como uno de los humedales más grandes del mundo. La mayor superficie está en el Brasil, pero hay una porción, por más que sea pequeña, interesante de biodiversidad que es compartida entre Paraguay y Bolivia. La importancia de estos ecosistemas, según lo que estudió Dinerstein, estaba dado por la presencia de aves, ya sean o palustres o migratorias, y también una gran diversidad de peces que se observaban en esa zona en particular y que no se compartían con otras regiones que le circundaban al Pantanal, ¿sabes? Su riqueza o su característica. Luego también identificó lo que se conoce como la región del Cerrado, que es una ecorregión característica extensa también en Sudamérica. En Paraguay el cerrado está discontinuo, es decir, no hay una zona de cerrado, sino hay varios lugares o mosaicos de cerrado que se encuentran en ciertas áreas donde hay topografías suavemente onduladas, o lo que conocemos como pequeños cerros que tienden a tener suelos de características arenosas. El cerrado es una formación parecida a la sabana, pero que tiene la presencia de árboles dispersos de gran porte asociados a sistemas de herbáceas, sobre todo de lo que serían pastos naturales. Aquí, por ejemplo, vemos un área de cerrado que está en Concepción. Concepción tiene características de formación de cerrado. Esta es la estructura de cómo se vería una característica de cerrado. Y acá también ven que acá también hay presencia de copernicia, pero no es la dominante. Hay otras especies como está muy abundante la formación de especies arbóreas en el cerrado que no alcanzan mucha altura, pero que sí tienen esta formación arbolada. Bueno, este fue el estudio que hizo Dinerstein. Durante mucho tiempo, para los estudios ambientales, para los proyectos ambientales, se utilizaron sus clasificaciones. Pero llega un momento en que estas 4 clasificaciones quedan un poco macro, un poco grandes para todas las áreas que tenemos dentro del país. Entonces, en el año 2013, en esa época, la Secretaría del Ambiente llama a una consultoría, a una revisión, apoyado en lo que fue esta investigación de Dinerstein, para crear una normativa de cuáles serían las ecorregiones de nuestro país. Sobre todo, esta es una organización de los ecosistemas que sirve o que se utiliza mucho de base para trabajos de estudio de impacto ambiental, para poder definir en qué ecorregión está la actividad, o para lo que es el sistema de pago por servicios ambientales, porque hay un valor económico asignado a los ecosistemas en buen estado conforme a la ecorregión en la cual se encuentran.
justamente asociado a la diversidad propia o a las características propias de cada una de estas ecorregiones. Es así que conforme a esta resolución 614 que yo les socialicé también en el espacio del aula, vamos a identificar en la región oriental de nuestro país 6 ecorregiones que tienen una superficie definida conforme a esta resolución y 5 ecorregiones en lo que es la región occidental o lo que conocemos como el Chaco paraguayo. Primeramente, para conocer las ecorregiones de la región oriental, tenemos la del litoral central. La del litoral central que abarca todo lo que es el departamento central, cordillera y lo que es la zona sur de San Pedro. Esta es una ecorregión termomesófila, es decir, de temperatura media, en donde hay agrupaciones arbóreas en macizos o masas irregulares. Esto se entiende como árboles que están en un grupo pero de manera aislada, que alternan con sistemas de pradera. En esta zona se encuentran innumerables lagunas, lo que se conocen también como bañados o esteros, bosques en suelos saturados. Hay una gran cantidad de ríos, arroyos y nacientes. Y es decir, es muy rico en la parte hídrica, lo que es el litoral central. Y tiene bosques semicaducifolios, es decir, se da una pérdida de hojas en lo que es la época de otoño, invierno, la época un poco más seca. Aquí podemos ver casos como Liburapitá. Y estos bosques normalmente son medios o bajos, es decir, no hay árboles muy altos en el litoral central. Luego tenemos la región del Alto Paraná. La región del Alto Paraná está muy relacionada con lo que Dinerstein caracterizó en el bosque atlántico del Alto Paraná. Este, por su parte, es un bosque alto, húmedo y denso. Muy común en esta zona las presencias de tallil, de curupayú, de liburapitá, de liburaró, del cedro y también de la especie característica conocida como pino paraná. O sea, el pino que tiene una abertura formando una base circular. Es el pino paraná. Araucaria angustifolia no es del género Pinus, es del género Araucaria. Y este se conoce como un árbol relicto, es decir, una de las pocas especies que se conservan características de esta región. La topografía en lo que sería el Alto Paraná es, en algunas zonas tenemos áreas, digamos, topográficamente más elevadas y otras zonas que no tiene precisamente serranías. Algo que me acaban de preguntar en el chat, en realidad el pino paraná no es originario solamente de Brasil, es originario de la zona que se conoce como Bosque Atlántico del Alto Paraná. Solo que muchas veces cuando leemos algún material, sobre todo los de clasificación botánica, le dan el origen a la especie en el sitio en donde hay mayor abundancia, donde se conoció originalmente con mayor abundancia. Por eso que el pino paraná se conoce como un pino característico del Brasil, pero es un pino característico de esta región, o sea, de la región del VAP. Entonces, no solamente esta era una región propia del Brasil, sino que también es una región compartida con Paraguay y Argentina. Entonces, siempre es importante saber que los ecosistemas no tienen los mismos límites geográficos que tienen los países, pero a veces para facilitar la información contenida en un recurso bibliográfico, se hacen estas asignaciones de cuál es el origen de una determinada especie. Le admití al compañero, volvemos a nuestra presentación. Luego de esto tenemos lo que sería la ecorregión Aquidaván. La ecorregión Aquidaván estaría correspondiéndose con lo que era el cerrado, según Dinerstein, que consideraba bosques de altura media que se alternaban con campos cerrados. También hay una buena cantidad de esteros, de lagunas, de arroyos en estas zonas
y hay sabanas arboladas y presencia de roquedales. ¿Cuál es la característica de la ecorregión Aquidauán? Que es una región más cálida, o sea, la temperatura media es superior a la que se podría encontrar al litoral central, y ese es uno de los criterios que se utilizó para poder también hacer esa separación entre el litoral central y Aquidauán. Luego tenemos la ecorregión de la Mambay. Es una ecorregión con árboles de gran porte que pueden llegar a más de 25 metros de altura. En la región de la Mambay, que aquí justamente están presentes las dos grandes cordilleras que nosotros tenemos en el país, justamente hay una gran cantidad de cuevas, de acantilados, de quebrados. Hay una altitud que puede variar hasta los 665 metros sobre el nivel del mar, y los suelos son principalmente de características arenosas. En la zona del Alto Paraná principalmente es arcilloso, y en Amambay normalmente es arenoso. Esperen un ratito. Bueno, hablamos del Alto Paraná. Ñembucú, suelo característico por ser un suelo bajo, inundable, ya es un clima subtropical, es un clima húmedo, tiene una alta tasa de precipitación anual, un promedio de 1.400 milímetros, y se caracteriza por las formaciones de humedales. Hay una gran presencia de zonas inundables conocidas como humedales en lo que sería la ecorregión Ñembucú. Y la zona, digamos, media, conocida como selva central, es la que comparte características entre el litoral central, una transición entre el litoral central, de una presencia de bosque medio con algunas praderas, y el bosque alto del Alto Paraná, de la ecorregión Alto Paraná. Luego tenemos lo que serían las ecorregiones presentes en la región occidental. La más extensa es el Chaco Seco. El Chaco Seco es caracterizado como un bosque subtropical seco, donde principalmente tenemos quebrachales, es decir, predominancia de quebracho colorado, quebracho blanco, presencia de algarrobo, de palo santo. Aquí hay árboles con un importante poder energético, o sea, sobre todo presencia de leña, y también la madera pesada del quebracho colorado y quebracho blanco, que justamente ahora están en proceso de protección o protegidos. Sí o sí se necesitan guías si es que en algún determinado momento se va a hacer una comercialización de estas especies. Está en una ecorregión muy característica, como ustedes ven, es pequeñita y parece que está inserta en el Chaco Seco, pero es la ecorregión de los médanos. Los médanos tienen una característica desértica, es como un pequeño desierto perdido en medio del Chaco Seco, donde predomina sobre todo vegetación de cactus, es escasa, y se cree que es una zona relictual, es decir, como un espacio ecosistémico y geográfico aislado con características particulares dentro de una ecorregión más grande que es la del Chaco Seco. ¿Por qué se conservan esas características ecosistémicas? Y se cree que de la época del Cuaternario, cuando el Chaco deja de ser una zona de mar y se va secando y luego va a dar paso a la formación de una vegetación característica, existen ciertas particularidades en el suelo de los médanos que no permiten la intrusión o el desarrollo de la vegetación. Esa es una de las teorías del ecosistema de los médanos, pero no hay una sola versión ecosistémica de por qué los médanos continúan con esas características. Y hoy en día es un parque del Sistema Nacional de Áreas Protegidas por sus características. Luego tenemos el Chaco húmedo, como ven, asociado a toda la dinámica del río Paraguay, también influenciado por el río Pilcomayo. Es una zona plana. Hay un conjunto heterogéneo de humedales, lagunas, esteros, bañados, que se ven totalmente influenciados por la dinámica del río Paraguay. Combina sabanas, también hay algunas islas de bosques, hay muchos bosques en galería son los que están asociados a un curso hídrico, y también existen algunos bosques cerrados dentro de lo que es la formación del Chaco húmedo.
Ay, esperen un ratito. Luego tenemos la zona del Pantanal. Está bien caracterizada por Dinnersey. El Pantanal es uno de los biomas de humedales protegidos por la UNESCO hoy en día por toda la riqueza y el valor biológico que tiene. Y también se reconoce en la región occidental una zona en el norte, límite con Bolivia, conocida como Cerrado. El Cerrado del Chaco paraguayo es también un área de zona relictual como Médanos, donde se observa entre un área totalmente dominada por la parte hídrica, como es el Pantanal, donde lo que abunda de vegetación son principalmente plantas hidrófilas o lo que conocemos como los juncos o el pirí, la totora, a las especies como el quebracho del Chaco seco, aparece el cerrado en la zona norte. Un cerrado con características de pastura, pastura natural, algunas especies arbóreas de manera escasa, de manera aislada, y tiene unas características muy particulares. Esta es una zona de difícil acceso, principalmente Bolivia accede a estas zonas más que lo que sería el propio territorio o el propio ciudadano paraguayo, porque hay pocos accesos o caminos que nos lleven, pero de los estudios ecológicos que se hicieron, tiene unas características bastante diferenciadas de todo lo que es la región occidental, pero es pequeño, ¿sabes? Son 12.000 kilómetros cuadrados las que están ocupadas por el cerrado y unos 7.500 ocupadas por los médanos, es decir, zonas de carácter de relicto, poco conocidas y por una dinámica particular. Bueno, esto era lo que yo les quería presentar hoy sobre las ecorregiones del Paraguay. ¿Para qué es importante conocer las ecorregiones del Paraguay? Y sobre todo porque el día de mañana ustedes van a estar trabajando, ya sea en el sector agricultura o en el sector ganadería, que es lo que caracteriza y es más, a partir de toda la realidad que estamos viviendo, es lo que más se potenciaría en nuestro país, conocer estas características ecológicas de los suelos y de la vegetación de cada una de estas ecorregiones y conocer que hay una resolución propia de nuestro país para identificar en qué zona se está encontrando alguna determinada actividad que queremos hacer. El día de mañana, ustedes van a estar trabajando como ingenieros agrónomos y van a establecer, por ejemplo, un área de producción de un rubro agrícola o un área de producción ganadera y les van a pedir presentar un informe de impacto ambiental para tener una licencia ambiental. Es muy importante como punto de partida conocer cuál es la ecorregión en la cual va a estar su emprendimiento. No va a ser lo mismo hacer una producción de ganado en el departamento de Paraguarí, que es un litoral central, hacerlo en el Chaco seco, que tiene otras características. Entonces, por eso es importante conocer estas ecorregiones. Y asociado un poco a lo que es esto, está el trabajo de ecorregiones, en el cual ustedes van a leer nuevamente con el grupo, van a organizarse si quieren por parte o van a hacer, no sé, una videollamada. Y quiero que puedan identificar todas las ecorregiones que establece nuestro país conforme a la resolución de la Secretaría del Ambiente, conforme a la 614, y que puedan identificar las actividades económicas que se están llevando a cabo en estas ecorregiones. Es decir, ustedes van a leer la resolución, pueden volver a ver el video de la clase y van a decir, bueno, ecorregión Ñembucú, ya sea leyendo en internet o leyendo algún material que ustedes tengan o por su propia experiencia. En Ñembucú hay actividad económica de pesca, hay actividad económica de ganadería. Entonces, esas actividades económicas o incluso consultando los materiales de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos,
van a tener esa información. Gracias por la pregunta. En el Pantanal, ¿qué actividad económica hay? Hay actividad económica de turismo. Ahora mismo no, pero en general el Pantanal es un área en la cual se organizan viajes de turismo de turismo de aventura para conocer la biodiversidad propia del lugar. En Médanos se realiza, no hay una actividad económica propiamente dicha, pero es importante que puedan identificar que es un área protegida. Y es más, les dejo como tarea que investiguen cuál es el número y el nombre de la reserva protegida que está presente en lo que es la ecorregión de los Médanos. Entonces, esa es la tarea que está asociada a este contenido. Ustedes tienen una guía a completar para esa tarea que está disponible en la página virtual, es un cuadrito, y esto me gustaría que lo hagan sobre todo para que en algún momento, si no recuerdan, lo puedan chequear y tener presente cuál es la actividad que se está realizando en cada una de estas ecorregiones de nuestro país. Entonces ahora yo cierro mi micrófono y escucho alguna consulta que alguno de ustedes me quiera realizar sobre el tema que estuvimos hablando hoy. No me escriba igual, me pueden escribir también. Profe, en el Pantanal habría, como le dice, movimiento económico, En el explotación económica. Pantanal la actividad económica que hay es el turismo. Después no hay porque es un área considerada de conservación. Gracias. Otra consulta. Profe, y en la tarea, por ejemplo, si te ponemos, Ñembucú se caracteriza mucho por la Sí. ganadería. Y solo en eso si te ponemos en una, está bien. O crees, por ejemplo, hay también pesca, por En ejemplo. realidad Y vos, si te ponemos solo ganadería, yo quiero que identifiquen todas las actividades, por más pequeñas que sean. Por más que me digas que es una pesca familiar, sí, quiero que me pongas, me parecería poco que solamente me pongas ganadería, porque hay otras actividades en lo que sería el área de Ñembucú. no. Entiendo, profe. Muchas gracias. Otra consulta. Bueno, entonces si no hay más consultas, voy a parar la grabación